Hay algunos eventos en la vida que realmente te hacen cuestionar si el destino en sí está en acción. ¿Qué pasa con el tipo cuya vida dio un giro completo cuando terminó piloteando el mismo avión con el que había soñado 20 años después? ¿O esta increíble foto que compró a dos recién casados juntos décadas antes de conocerse? Estén atentos a historias asombrosas como estas en este episodio de una entre un millón de coincidencias que tendrás que ver para creer. Una sensación de hundimiento. La mayoría de la gente le tiene miedo a algo, como las arañas, los payasos o las alturas, pero para el empresario uruguayo Ramón Argabeitia, ese miedo eran los barcos. El señor Ramón no siempre estuvo tan petrificado, de hecho nació en una familia empapada de la historia del mar. Justo antes de la muerte de su abuelo, incluso le dio al padre de Ramón un remo especial que tenía escrito: si sabes cómo usarlo, nunca tendrás hambre. Tus antepasados siempre han sobrevivido gracias al mar, este es tu destino, síguelo. Luego, el 24 de diciembre de 1871, Ramón estaba a bordo del barco América, que estaba compitiendo con otro barco hacia el puerto de Montevideo, cuando las altas presiones de la caldera provocaron un extraño incendio. Ramón saltó al mar y nadó por su vida, convirtiéndose en una de las 65 personas que sobrevivieron al terrible accidente de 114 pasajeros de primera clase, 20 de segunda clase y 30 de clase popular. Muchos sufrieron quemaduras terribles y todo el calvario fue suficiente para asustar al pobre Ramón de poner un pie en un barco durante los próximos 41 años. Después de evitando los viajes a toda costa, Ramón finalmente se preparó para zarpar nuevamente para un viaje especial desde Europa a los Estados Unidos en 1912. En una carta escribió: por fin podré viajar y sobre todo, seré capaz de dormir tranquilo. El hundimiento de la América fue terrible. Las pesadillas siguen atormentándome. Desafortunadamente su mala suerte no había pasado del todo, y el 10 de abril de 1912, el señor Ramón abordó el Titanic. Pronto se convirtió en uno de los 1500 pasajeros que perdieron la vida durante el histórico hundimiento del 14 de abril. Resulta que enfrentar tus miedos no siempre es lo correcto. Doble árbol. En algún lugar entre Grana y Piemonte en Italia, crece un árbol que no se parece a ningún otro. El extraño árbol es conocido como el árbol doble de Casorso, y los turistas viajan desde muy lejos para maravillarse con la aparentemente imposible proeza de la naturaleza. ¿Te preguntas qué tiene de extraño? Bueno, no es exactamente un árbol, son dos. El árbol doble es un árbol de moras que de alguna manera cuenta con un cerezo completamente formado que crece en la copa, sin amenazar con caerse. Nadie sabe con certeza cómo se produjo esta milagrosa coincidencia, pero la teoría más popular es que un día un pájaro dejó caer una semilla en la mora, que luego echó raíces a través del tronco hueco de su anfitrión para llegar al suelo abajo. Aunque los árboles que crecen parasitariamente sobre otro árbol también son conocidos como árboles pífitos, no son particularmente inusuales. Es extraordinariamente raro que uno alcance el tamaño y la vida útil del espécimen Casorso, lo que lo convierte en un árbol realmente increíble. Una boda, 7 funerales. Todo el mundo quiere que su boda sea el día perfecto, pero cuando las cosas no salen como estaban planeadas, recuerda esta alucinante historia. En 1867, el príncipe Amadeo de Saboya, duque de Aosta, deseaba casarse con la noble italiana María Vittoria dal Pozzo. Aunque el rey Víctor Manuel II de Italia, el padre del príncipe, lo desaprobó inicialmente debido a la baja posición de María, finalmente aceptó el matrimonio. La boda tuvo lugar el 30 de mayo de 1867, pero fue un día marcado por la tragedia. El primer mal presagio se produjo antes de la ceremonia, cuando se encontró a la dueña del vestuario de la novia balanceándose desde las vigas de su camerino. Sintiéndose supersticiosa, María pidió un vestido nuevo, y la pareja decidió seguir adelante con la boda a pesar de los trágicos acontecimientos de la mañana. Desafortunadamente, la ceremonia se retrasó 2 veces más por sucesos extraños. Primero, el oficial que encabezaba la procesión nupcial desde el palacio hasta la iglesia sufrió una insolación y se desmayó. Luego, cuando las puertas del palacio no se abrieron, se encontró al portero sin vida en los terrenos cercanos. Sin cancelarse, la boda continuó, pero la maldición estaba lejos de terminar. Minutos después de la ceremonia, el padrino se disparó accidentalmente mientras revisaba su pistola ceremonial. De camino a la estación de tren para partir a la luna de miel, el oficial que redactó el contrato de matrimonio sufrió un derrame cerebral y el ansioso gerente de la estación cayó bajo las ruedas de la locomotora nupcial que se acercaba. A estas alturas, el rey había decidido que ya era suficiente y ordenó que el carruaje nupcial se diera la vuelta. Sin embargo, el conde Castiglione, que viajaba junto al carruaje, cayó de su caballo debajo de las ruedas del carruaje, marcando la 7ª tragedia del día. Si alguna vez hubiera una señal de que tal vez 2 personas no deberían estar juntas, realmente esta boda lo sería. Vaya, eso sí que es mala suerte. ¿Crees en las maldiciones o simplemente en el mal karma? Hazme saber tus pensamientos a continuación y te responderé si tienes alguna historia interesante que lo demuestre. Mientras tanto, podrías aumentar tu posibilidad de mantenerte en el lado bueno del karma, dándole un poco de amor al botón de me gusta y suscribirte. Y tampoco dejes el icono de la campana por fuera. Sin embargo, no me culpes si las cosas empiezan a salir un poco mal. Te lo advertí. Una falta cercana.
Después de ver una de las películas de Destino Final, puede que te lleve un tiempo creer que una serie de accidentes fantásticos y extravagantes no te atrapan. Bueno, a menos que vivas aquí. En 2004, un deslizamiento de rocas en el pequeño pueblo de Mundheim, en el oeste de Noruega, envió dos enormes rocas cayendo por la ladera de la montaña, donde las dos rocas más grandes se detuvieron repentinamente a ambos lados de una pintoresca casa al costado de la carretera. La casa pertenecía a una mujer de 89 años llamada Sigrid Uglehus, que casualmente estaba quedándose con su hijo en el país en ese momento, y solo se enteró del extraño evento más tarde en las noticias locales. Uglehus nunca regresó a su casa, pero las rocas permanecieron en el sitio como recordatorio de la notable coincidencia. Aunque una de las rocas se ha roto con el tiempo para usarla como material de construcción, todavía se puede ver la roca más grande frente a la casa abandonada. Eso es lo que yo llamo un escape afortunado. Caso cerrado. No todas las investigaciones policiales se concluyen con una reverencia perfecta, y a veces las autoridades se las arreglan para hacer las cosas terriblemente mal. Solo pregúntale a Juan Catalán. Aunque había estado en varios juegos memorables en el estadio Dodger cuando era niño, ninguno tuvo tanto impacto como su salida para ver a los Dodgers de Los Ángeles el 2 de mayo de 2003. Catalán no solo consiguió entradas en el último minuto, sino que también sería el partido que le salvaría la vida. 3 meses después del partido, el mundo de Catalán se puso patas arriba cuando fue arrestado por un crimen que no cometió: el asesinato de Martha Puebla de 16 años, también el 12 de mayo de 2003. Por supuesto, Catalán tenía algo a favor, considerando que estaba a 32 kilómetros de distancia en el juego de los Dodgers con su hija Melissa ese día, pero eso no fue suficiente para el fiscal. Sin embargo, aún no había perdido toda la esperanza y el abogado defensor de Catalán se comprometió a examinar las imágenes de la cámara interna en el estadio con la esperanza de encontrar un rastro de su cliente, pero la búsqueda no arrojó nada. Fue entonces cuando Catalán recordó algo importante de repente. Recordó que había visto un equipo de cámara filmando en su sección del estadio de béisbol esa noche para el programa de televisión del comediante Larry David, Curb Your Enthusiasm. Como era de esperar, se pudo ver a Catalán con su camiseta número 27 de Kevin Brown, caminando de regreso a sus asientos con su pequeña hija en uno de los marcos granulados, y fue absuelto del crimen. Lo que es aún más sorprendente es que Catalán también recordó cómo inicialmente los había detenido una megafonía, por lo que no interrumpieron la filmación, pero por alguna razón cambiaron de opinión y dejaron que el padre y la hija regresaran a los asientos. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si Melissa no hubiera perdido un bocadillo ese día? El guión maldito. The Incomparable Atuk fue una película de comedia clásica de pez fuera del agua sobre un poeta inuit de Alaska que termina en la ciudad de Nueva York. Suena como todo un éxito, ¿no? Lamentablemente la película nunca se cumplió, no porque fuera particularmente terrible, sino porque el guión que fue adaptado del libro Mordecai Richler mató inadvertidamente a 6 actores. Originalmente se suponía que se iba a filmar en Canadá a principios de la década de 1980 con John Belushi como Atuk, pero el 5 de marzo de 1982, Belushi sufrió una sobredosis letal en su habitación de hotel. Después de perder su protagonismo, el papel pasó a Sam Kinison en 1986, pero 8 días después de que comenzara la filmación, Kinison terminó en desacuerdo con el estudio cuando decidió reescribir el guión y se entabló una demanda. La película se volvió a suspender hasta 1992, cuando se reanudó la producción. Durante las negociaciones, Kinison también tuvo un final prematuro en un accidente automovilístico. Luego el equipo de producción le ofreció el papel a John Candy en 1994, pero murió de un ataque al corazón el 4 de marzo de ese año, a los 43 años. Algunos incluso han afirmado que Candy estaba leyendo el guión en ese momento. Afortunadamente, Candy ya había estado en conversaciones con su amigo Michael O'Donoghue para unirse al elenco, pero en noviembre también falleció por una hemorragia cerebral. Atuk fue revivido de nuevo en 1997 con Chris Farley como protagonista, pero el 18 de diciembre sufrió una sobredosis similar a la del actor John Belushi. El último hombre en ponerse en lugar de Atuk fue el amigo de Farley, Phil Hartman, pero fue trágicamente asesinado por su propia esposa solo 5 meses luego de la muerte de Farley. Entonces parece que este guión archivado definitivamente está maldito, ¿no? O tal vez tenga algo que ver con un grupo de hombres blancos elegido para interpretar a un inuit. Foto del destino. Si eres o no creyente del destino, esta pequeña y romántica coincidencia es lo suficiente para derretir incluso los corazones más fríos. Mientras revisaba fotos antiguas en 2018, el usuario de Reddit, Pecesborg, se encontró con esta fotografía de su primo, el solitario de la izquierda, que fue tomada durante un viaje a Río de Janeiro en 1985. Probablemente pensarás que el tipo simplemente no estaba de humor para una sesión de fotos ese día, pero en realidad no es parte de la familia, o al menos no lo estaba en ese momento. Verás, el primo de Pecesborg estaba en pan de azúcar ese día, completamente
completamente inconsciente de que terminaría fotografiando accidentalmente la foto de las vacaciones de su futura esposa. Para hacer las cosas aún más locas, esta fotografía fue tomada 7 años antes de que la pareja se conociera por primera vez. ¿Te imaginas la sorpresa de la pareja cuando se dieron cuenta de que su propia foto juntos había existido durante tanto tiempo sin que ellos lo supieran? Esa es una para mostrarle a los futuros niños algún día. Ah, ¿no es lindo? Hay algunos enamorados viendo este video que crean que el destino los unió de una manera tan asombrosa como esta. Tal vez descubriste que se conocían cuando eran niños, o tal vez hiciste una foto con la selfie de tu pareja antes de conocerla. Sea lo que sea, quiero saberlo. Comenta a continuación o ponte en contacto con coincidences@viamaze.com con tus increíbles coincidencias de cualquier tipo y podrías aparecer en el próximo video. Aquí hay otra foto encantadora que no podrías recrear si lo intentaras. Claro, esta paloma sigilosa puede haber arruinado tu bien pensada foto turística, pero ¿cuántas personas pueden decir que se tomaron una foto con un pájaro en pleno vuelo? El pobre estaba de paro. Sueño grande. ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? ¿Un bombero o quizás un médico? Más importante aún, ¿terminaste logrando ese sueño? Para la mayoría de nosotros la realidad se establece y la vida toma un camino diferente, pero no para este tipo, que se encontró completando el círculo en esta siguiente coincidencia asombrosa. Todo comenzó cuando visitó un espectáculo aéreo con su abuelo y su tío cuando era un niño de 8 años, donde se sentó para esta fotografía en el helicóptero 0858 Kiowa. Ese mismo día decidió que quería convertirse en piloto del ejército y efectivamente se dio cuenta de ese sueño al unirse a la Fuerza Aérea como adulto. Mientras examinaba viejos recuerdos 20 años después, se topó con la fotografía y pensó para sí mismo lo genial que era haber estado piloteando un helicóptero similar durante el último mes. Cuando llegó al aeródromo otra vez les preguntó a sus colegas si alguna vez habían tenido un Kiowa con el mismo número de cola en el que se había sentado cuando era niño. Para su sorpresa no tenían un avión similar, sino que estaba sentado en la rampa, así que naturalmente fue a tomarse una foto con él por los viejos tiempos. Pero hubo un giro final en la historia. Cuando llegó se dio cuenta de que en realidad había estado volando exactamente el mismo Kiowa durante el último mes que lo había inspirado a volar 20 años antes. Niños, nunca renuncien a sus sueños. Invitado inesperado. En 2017, el pescador de 22 años Monroe McKinney de Fairgrove, Missouri, estaba pescando en el estanque de 3 hectáreas de sus padres cuando algo se tambaleó en su lubina y notó algo un poco fuera de lo común en su pesca. Cuando fue a quitar el anzuelo, vio algo saliendo de la boca del pez que casi lo hizo tirarlo al lago en estado de shock. En una inspección más profunda se dio cuenta de que la criatura alojada adentro era en realidad un pequeño topo. Es como lo último que esperarías ver, ¿no? La forma en que terminó dentro del pez es bastante confusa. Aunque los topos suelen salir a la superficie durante las inundaciones, se sabe que son buenos nadadores, así que tal vez el pobre simplemente no estaba mirando hacia dónde se dirigía. A pesar de que fue demasiado tarde para salvar al pobre topo, el pez fue devuelto al lago a salvo. Eso es lo que yo llamo una captura única en la vida. La predicción de Bruce Lee. Bruce Lee fue una de las estrellas de artes marciales más carismáticas e icónicas de Hollywood, pero su legado también está manchado por una oscura maldición. La carrera del ídolo de Kung Fu terminó tristemente a los 32 años, cuando sucumbió a un edema cerebral fatal el 20 de julio de 1973, y la tragedia solo se duplicó cuando su hijo Brandon, también actor, murió prematuramente 20 años después, el 31 de marzo de 1993, a los 28 años. Pero los escépticos han descubierto desde entonces una extraña coincidencia que sugiere que Bruce Lee podría haber predicho el destino de su hijo antes que su propia muerte. La última película de Bruce, titulada Game of Death, que estaba incompleta en el momento de su fallecimiento y se estrenó en 1978, presentaba algunas similitudes ficticias e inquietantes con las circunstancias que rodearon la posterior desaparición de Brandon. En la película, el personaje de Bruce Lee, Billy, muere después de que su adversario se cuele en el set de la película, donde está filmando un tiroteo y llena el arma con balas reales en lugar de balas de fogueo. 15 años después del estreno de Game of Death, Brandon murió trágicamente en el set de la película The Crowd por una supuesta pistola de apoyo que se cargó accidentalmente con una bala real de calibre 42. Ya sea una coincidencia o una auténtica maldición, esta historia es lo suficiente para poner los pelos de punta a cualquiera. Número 0888888888. Todos vivimos con el terror de recibir una llamada telefónica espeluznante como algo salido de la película de Scream. Pero, ¿y si fuera tu número de teléfono real el que estuviera maldito? Suena como toda una tontería, lo sé, pero esto realmente ocurrió en Bulgaria con el número 0888888888. Te preguntarás qué tanto miedo puede dar un número de 10 dígitos. Bueno, todas las personas que lo poseyeron en el transcurso de una década se encontraron con una desaparición prematura. Sí, eso es lo que ocurrió. La primera víctima del número maldito fue Vladimir Grashnov, exdirector ejecutivo de la empresa búlgara de la telefonía móvil Movitel, que emitió el número.
falleció de cáncer en 2001 a los 48 años. El número pasó luego al jefe de la mafia búlgara, Konstantin Dimitrov, quien fue asesinado a tiros por un asesino solitario en un restaurante en los Países Bajos en 2003, supuestamente con el teléfono en su persona. La última alma desafortunada cuya vida fue reclamada por la maldición fue el empresario corrupto Konstantin Dishlev, a quien dispararon frente a un restaurante indio en la capital búlgara Sofía en 2005. Claro, se podría argumentar que los dos Konstantin eran delincuentes que estaban destinados a meterse en problemas, pero el pueblo de Bulgaria estaba tan convencido por la espeluznante coincidencia que las autoridades suspendieron permanentemente el número en 2010. ¿Crees en esta maldición? Doble divino. Aparentemente hay una probabilidad entre 135 de que existan un par de dobles fantasmas completos en algún lugar del mundo, pero la posibilidad de que realmente te encuentres con tu imagen reflejada son aún más escasas. Aún así hay muchas personas en el mundo que se han quedado estupefactas después de encontrar su extraño parecido en lugares más inesperados. Solo echa un vistazo a este tipo, por ejemplo. Estamos hablando de inspiración divina. ¿Podría ser que este tipo es realmente la segunda venida del mismo Cristo? Estas son unas grandes botas para llenar, o debería decir sandalias. No son solo los humanos los que esperan encontrar algún día su doble fantasma. Mira a esta libélula que claramente pensó que se había topado con su gemelo perdido de forma escalofriante en el pie de esta mujer. Mala suerte, amigo. Por otra parte, considerando que las libélulas se aparean usando los apéndices al final de sus colas, podría haber algo un poco más extraño aquí. Boquiabierto. Dicen que nunca debes conocer a tus ídolos, pero el usuario de Reddit Dalbert the King llevó esa famosa frase al siguiente nivel cuando publicaron sobre esta próxima increíble coincidencia. Verás, nuestro amigo Dalbert es un tornero de madera profesional, que un día se encontró con este encantador cuenco hecho a mano en una tienda vintage. En una inspección más cercana notaron la marca de Ray Key, el tornero de madera que los había inspirado a emprender el pasatiempo cuando eran niños. Supieron que habían tenido que comprarlo, pero las coincidencias no terminaron ahí. Una vez que llegaron a casa todavía no podían quitarse la sensación de que este cuenco en particular todavía les resultaba inquietantemente familiar. Después de desenterrar el libro de torneado de madera y diseño que había alimentado su pasión cuando eran niños, 31 años atrás, llegaron a una página que mostraba exactamente el mismo cuenco. Las posibilidades de que esto ocurra deben ser realmente de 1 entre 1.000.000, por lo que no es de extrañar que Dalbert ahora afirma que el cuenco es su posesión más preciada. ¿Qué piensas de estas locas coincidencias? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.